Lo primero, agradecer la invitación a la Diputación de Málaga y decir que es un verdadero placer estar aquí. Es la primera vez que estoy en Málaga. No sé por qué no he venido antes, pero vamos. Y también en algo que forma parte de una de mis pasiones, ¿no? Que tiene que ver sobre feminismo y sobre espacio, tiempo y compromiso. Lo que yo voy a exponer hoy es el resultado también de, como si dijéramos, de muchos tiempos y mucha reflexión, y principalmente ya de una investigación que llevamos a cabo un equipo dirigido por la antropóloga Virginia Maquieira. Era un equipo interdisciplinar y que se centró en los derechos humanos y que está publicado como Mujeres, Globalización y Derechos Humanos dentro de la colección Feminismos, ¿no? Es el primer paso que yo di en relación a cómo combinar mis investigaciones anteriores, que principalmente tienen un punto de partida en Andamios para una nueva ciudad, con lo que sería el tema de los derechos humanos. Y para mí ha sido muy importante porque, me ha abierto a una articulación que creo que es clave en estos momentos, que también recoge trayectoria de todo lo que ha sido la reflexión feminista y también el compromiso feminista, y que, me lleva también a la implicación social. Como se ha dicho, yo suelo escribir un artículo en un periódico. Y además que cuando fui a planteárselo al director del periódico, me dijo, ¿tú sobre qué quieres escribir? Y yo le dije, sobre una mirada desde la antropología y una mirada feminista. Y me dijo, dado. Todo el mundo que iba allí quería escribir sobre política. Y yo entonces no dije que escribía sobre política, porque hablar de feminismo es escribir sobre política feminista, ¿no? Pero así fue. Entonces ahí también está esa implicación directa con el cambio social, y el tema que aquí se ha propuesto para mí es clave, y como muy bien lo ha expuesto Marta, no nos puede dejar indiferentes. Yo esa relación con el derecho lo he hecho a partir con los derechos humanos, lo he hecho a partir de la Carta de Atenas, que se publicó en 1942 y recogía 95 decisiones tomadas para desterrar el caos de las ciudades, y determina las necesidades humanas en el marco de la vida colectiva a través de 4 funciones: vivir, trabajar, circular, cultivar el cuerpo y el espíritu. Aquí todavía no se había introducido el tema de las emociones, ¿no? Que yo lo situaría también aquí. Entonces decía que la ciudad progresista se dividía en zonas de trabajo, de ocio, de vivienda, de circulación, y que una ciudad instrumento que se convierte también en ciudad espectáculo, de armonía, arte y tecnología. De ahí que a mí me pareciera que era importante la consideración del enfoque feminista, que introduce el análisis de los sesgos de la interpretación androcéntrica de la realidad social. Por lo tanto, me parecía que la lectura de la Carta de Atenas prestaba atención a la presencia de las mujeres, porque completaba el panorama y actualizaba el sentido de un documento clave para la comprensión de la modernidad. Para mí la movilidad está en el eje de los presupuestos que tienen que ver con los conocimientos y consecuencias derivadas de la complejidad que encierra el sistema y las relaciones de género. Y también, tristemente, y hoy hemos empezado precisamente con un minuto de silencio, donde se ubica la violencia de género. Entonces, la movilidad y la presencia espacial también tiene que ver con la violencia de género. Pero lo que principalmente fue clave para mí fue otro documento de Women in Urban Governance de la International Union of Local Authorities, en que incorporaba lo siguiente, artículo 15. Cito, las mujeres tienen el derecho al acceso igualitario del territorio y de los espacios geográficos de los gobiernos locales, que va desde el derecho a poseer tierra, el derecho a moverse libremente y sin miedo en espacios públicos y en transporte público. Entonces, aquí es donde encontré yo la base
para ver que ya no se trataba de algo que lo veíamos desde las reivindicaciones de las mujeres que estamos implicadas en el proceso político del feminismo, sino que también estaba ya definido como un derecho. Pero aquí yo la diferencia que quiero hacer y que para mí es clave y que creo que tiene relación también con lo que ha dicho la ponente anterior, que es que el derecho lo podemos conocer de manera intelectual, lo podemos saber dónde está promulgado. Pero a mí me parece que hay un paso que es importante desde ese conocimiento del derecho a lo que yo llamo el paso al derecho sentido. Porque el derecho sentido ya no solo se ubica en un conocimiento, sino que se ubica en la identidad de lo que una o uno considera propio y también se ubica en una conciencia de ciudadanía que tiene su expresión en prácticas concretas. Algo que me ha parecido muy interesante en el planteamiento que se ha hecho de estas jornadas es que para mí está muy articulado lo que es el conocimiento. Ya habéis pedido a gente experta en ello, de distintos ámbitos. Luego, lo que está, esa reflexión sobre ese conocimiento y luego el paso a la práctica. Y esta mañana era muy evidente. Entonces, el derecho sentido se ubica en el conocimiento, en la comprensión, la relación con la identidad, y aquí estaría también en la emocionalidad. El derecho sentido también se corporiza. Y el derecho sentido nos lleva más que nada a luego implementar, a la práctica, a las propuestas, a las reivindicaciones, a la queja y, como si dijéramos, a la acción política de ver cómo todo eso se puede llevar a cabo. Por lo tanto, es una actitud muy activa que exige también el compromiso de las instituciones. Y por eso yo también voy a recalcar la importancia que tiene que las instituciones organicen este tipo de eventos, pero que luego la ciudadanía seamos consecuentes con seguir las reivindicaciones y exigir que se lleven a cabo. Ha aparecido también en la ponencia anterior, y a mí me parece interesante ir articulando elementos, y me da pena no haber estado ayer, no pude venir por razones de trabajo, lo demás hubiera estado aquí y estaré mañana. Entonces, yo le veo una relación con la seguridad, porque hablar de movilidad y hablar de derechos nos lleva a las experiencias del miedo real y también a la realidad de los imaginarios del miedo. Apareció anteriormente. Yo le doy mucha importancia a algo que yo le llamo los imaginarios anticipatorios, y que no son, como si dijéramos, puras metáforas, sino que tienen también mucho que ver en algo que voy a decir, que es cómo nos constreñimos. Y yo voy a hablar de un término que ya lo acuñé en el libro Andamios para una nueva ciudad y que yo creo que ha dado bastante juego, que es el de los espacios que nos negamos y que creo que es muy importante. Bueno, tal como expresa Richard Kapuscinski, el gran articulista y periodista, el énfasis en la seguridad es una de las señales de identidad de nuestro tiempo. Y yo lo ubico principalmente en Estados Unidos y en el atentado de septiembre, y luego en todas las consecuencias que ello ha tenido, que nos llevó a unos países más que otros a la guerra de Irak, y todo lo que después de ello ha ido saliendo y que continuamente aparece como una de las, yo diría, señas de identidad de nuestro tiempo. Y en esto también me baso en Kapuscinski, ¿no?, que es que hemos pasado a esa necesidad de una seguridad que muchas veces no sabemos a qué, pero que lo experimentamos, y también un miedo que continuamente se va recalificando. No, el otro día había una entrevista en la televisión interesante, Iñaki Gabilondo, con un experto en ciencia política parece que era de la Universidad Autónoma de Madrid, acerca de ese miedo que ha lanzado ahora Estados Unidos
de que pueda haber un atentado en Europa, ¿no? Y era muy interesante el análisis de cómo se catapulta todo un miedo, nos pueden lanzar ese miedo y luego lo vamos asumiendo a niveles colectivos y luego también lo vamos interiorizando. Por lo tanto, el miedo en estos momentos es un miedo universal que luego ya se va plasmando y se va interiorizando, pero que también es ese miedo del que se ha hablado en la ponencia anterior, de que principalmente lo recogemos las mujeres. Aunque yo en diálogos que he tenido después de una intervención en que había varones y había mujeres, y era curioso, algunos hombres, cuando yo hablaba de ese miedo que hemos interiorizado y que de alguna manera siempre tiene como una referencia, en el caso de las mujeres, a lo que sería el miedo de la violación, que es como una especie de pajarraco inmenso que continuamente está revoloteando y que lo relacionamos mucho más con el miedo que transmitimos a las niñas. Y entonces era curioso, varones que decían que no lo habían pensado anteriormente, pero que sí que estaba ese miedo presente cuando le decían a su hija, bueno, pues no vayas aquí, o a la hora que tienes que venir, o ten cuidado, o cuídate de esto y de otro. Por lo tanto, es un miedo que luego lo vamos transmitiendo. Entonces, por eso hablo de miedo en general y luego distintas categorías de miedo, y esa categoría que es la principal, que es la que muchas veces va en contra del derecho sentido a la movilidad libre y segura, y sobre todo de las consecuencias de poner en activo esa asunción del derecho sentido. El miedo, lo mismo que la seguridad, siempre tienen referentes y significados distintos. Y es distinto pensar el miedo como una experiencia social amplia que pensarlo desde las mujeres y que pensarlo desde los hombres. En un curso de doctorado en que tratábamos del tema, todavía no estaba yo en lo de la movilidad libre y segura, pero sí que era el tema relacionado con cómo las mujeres y los hombres vivíamos el espacio, ¿no? Y salió la discusión, era un grupo de unos 15, que más o menos mitad eran chicos y mitad chicas, acerca de la experiencia del miedo. Y fue curioso porque era común que todos teníamos el miedo al ataque físico. Lo que pasa que en el caso de las mujeres había siempre una relación con la posibilidad de la agresión sexual. Y en los chicos era la navaja, o sea, era el navajazo, ¿no? Y entonces las chicas decían, recuerdo una, además era de Basauri, que se ha hablado anteriormente de la población de Basauri, y que decía, bueno, a las 6 de la mañana, cuando yo me dirijo a coger el autobús, suelo estar pendiente de los pasos, ¿no? Y no quiero mirar hacia atrás. Y entonces le pregunto algo, bueno, pero ¿de qué tienes miedo? Bueno, pues de que alguien me agreda, ¿no? Pero era la agresión sexual. Mientras que un chico decía, bueno, yo también experimento el miedo, pues decía, cuando estoy, por ejemplo, de noche o de juerga o paso por un sitio oscuro, y decía, ¿a qué tienes miedo? Y era así en concreto, al navajazo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es interesante. En un informe sobre la situación de mujeres y de hombres en Euskadi, se dijo que la violencia contra las mujeres había aumentado, cosa que yo creo que aparece en muchos de los medios de comunicación a nivel estatal. Se basan para ello en el incremento del 16% de las denuncias y experiencias, porque una cuarta parte de las mujeres jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 29 años dicen que experimentan miedo a andar por la calle durante la noche. Sin embargo, esto se contradecía con los resultados de una encuesta también elaborada por el Gobierno vasco, en la que se decía que el 88% de los vascos se siente muy seguro, este era vascos en general, vascos y vascas, se siente muy seguro al caminar solo por la noche.
Lo anterior es un claro ejemplo cuando se introduce la contrastación de opiniones entre hombres y mujeres que aporta ya el conocimiento de una realidad muy distinta. Entonces podemos decir, no, es que la población vasca se siente muy segura y todo el mundo tan tranquilo. Pero cuando ya dices, bueno, las mujeres cómo se sienten, es cuando se introduce el elemento corrector. Por eso es tan importante también en las estadísticas siempre el desglose. Bueno, en relación a la seguridad, a mí me ha ido interesando también ver cuáles serían los elementos que pueden segurizar y cuáles serían otros elementos que contribuyen precisamente a interiorizar el miedo. Y luego también voy a ver en los que podemos ver las consecuencias de aquellos que nos llevan más al derecho sentido. Bueno, la visibilidad es importante, yo la pongo en el trasfondo de la movilidad y de la seguridad, y que tiene que ver también con el ejercicio de la ciudadanía. Así, en primer lugar, podemos ver que la ciudadanía se dirime principalmente en el espacio público. Y siempre esa referencia de la plaza pública, el ágora, el foro, el parlamento, a mí me parece que no pierde actualidad, sino que es importante. Y lo hemos visto como, por ejemplo, Pilar Ballarín y Cándida Martínez también, cuando hablaban del tema de la ciudadanía y de los derechos, también hablaban del ágora y de la plaza pública. Entonces, ese, como si dijéramos, concepto del ágora, yo creo que es muy importante porque tiene que ver con el espacio público. Yo, desde luego, soy la firme defensora del espacio público, con todas las consideraciones que se van dando, y me parece que la conquista del espacio público es clave y no podemos dejar que se pierda nada de lo que se ha ido conquistando, ¿no? Y creo que la ponencia anterior hablaba muy bien de todo ello. A mí me gusta la expresión que utilizan precisamente Ballarín y Martínez, que es la expresión del patio a la plaza. Entonces yo creo que esa expresión sí que marca una interrelación que se establece con lo que serían los espacios privados, los espacios interiorizados, los espacios domésticos y lo que sería la ciudadanía. También aquí recojo todas unas aportaciones que se han ido haciendo, yo principalmente las he ido estudiando desde la antropología feminista, que ha sido con la ruptura de los binarismos. Yo creo que los binarismos entre lo privado y lo público han sido claves precisamente para apuntalar las segregaciones, y las segregaciones no solamente espaciales, sino de los contenidos de lo que estaba en el espacio privado y en el espacio público. Yo, un ejemplo que suelo utilizar y que a mucha gente no le gusta en el contexto vasco, es el de lo que yo le llamo la usurpación de la cocina, de los hábitos culinarios, ¿no? Entonces, la gran tradición que tanto en el contexto vasco como en otros lugares ha habido de la cocina, no que en todas las culturas la cocina haya estado en manos de los hombres. Yo, en las sociedades oceánicas donde me he movido, pues en algunos casos eran los hombres los que hacían lo que serían los elementos culinarios más importantes, y en otro caso eran las mujeres. Pero, por ejemplo, toda una tradición de lo culinario que estaba encerrado en el espacio doméstico, cuando pasa al espacio público, que pasa muchas veces a través de las sidrerías y luego más en concreto a través de la nueva cocina vasca, pierde en la mayor parte de los casos el punto de partida y ya se convierte en un espacio y en unos contenidos de gran prestigio. Entonces, con eso no estoy diciendo que lo que se haya hecho no tiene su valor, no es eso, ¿no? Sino lo que es cuando los binarismos funcionan y cuando se encierra todos esos contenidos con las actividades, con lo que son también los mensajes y las valoraciones en esos espacios, y cuando se rompe, como también se rompe la concatenación que tenía que existir de una cosa y de otra. Por eso yo digo que la visibilidad y el derecho sentido también tienen mucho que ver con la ruptura de lo que pasa en el espacio público y el espacio exterior.
También conecto con lo que se ha dicho anteriormente en la mañana, que es como la violencia en la mayor parte de los casos se sitúa en estos momentos, la violencia contra las mujeres, en lo público, mientras que, como bien sabemos, está ubicada con mucha mayor fuerza y mucha mayor permanencia en el espacio doméstico. Entonces, cuanto más se cierre ese espacio doméstico, desde luego la violencia va a tener un mayor campo de actuación. Por eso es necesario sacarla a la luz y sacarla de ese binarismo. Entonces, hablando principalmente de que ya no es un espacio separado, sino que hay una concatenación, porque en los dos espacios se produce la vida social y la vida social es la que establece la conexión. Y la ciudadanía principalmente se ejerce en el espacio público, pero allí, en esa experiencia, es cuando podemos reivindicar el derecho a la movilidad y también el derecho a la salvaguarda de nuestras vidas, tanto de las de los hombres como mujeres, en los espacios donde se dé un tipo de intimidad o un tipo de relaciones no separadas, pero que tienen unas características distintas. Un colega antropólogo un día me llamó por teléfono y que estaba escribiendo un artículo acerca de temas que tenían que ver con la violencia que se ejercía sobre las mujeres. Y me dijo: Teresa, tú como has tratado mucho el tema del espacio, ¿tú ves que hay alguna relación directa entre violencia y espacio? Entonces yo le dije: yo en estos momentos no lo veo, pero lo que sí que he visto es ese tema del binarismo, ¿no? Entonces no quiero decir que el tema de los espacios esté directamente relacionado, pero sí que hay, como si dijéramos, algo que tiene que ver con esa segregación y sobre todo con esa escisión. Se ha escrito sobre el miedo de las mujeres a las agresiones en la calle. Hay un elemento de contraste, ya que la ideología dominante ha cultivado la sacralidad de las relaciones familiares, ¿no? Para una mujer, yo esto lo he visto en la investigación, hablar de maltrato es muy difícil. El desvelar las agresiones rompe de alguna manera con una idea que está muy socializada de la sacralidad de lo que es el ámbito de la familia, pero sobre todo el ámbito de la familia en el espacio de la casa. Y yo creo que esta mañana también, a partir de las intervenciones que se han ido haciendo al final, se veía también que era importante, aparecía mucho la relación entre casa y clase social, casa y estatus, pero también casa y situaciones anímicas y también casa y movilidad o no movilidad. Entonces, cuando más se reflexiona acerca de la relación casa y familia, sobre todo en ciertas culturas, y yo creo que las culturas mediterráneas está muy institucionalizada, es como el lugar del cariño, del cuidado, y por eso, por ejemplo, las personas mayores reaccionamos de manera igual negativa a que se nos saque de ese espacio, porque nos parece que al sacarnos ya no se nos quiere, y algo que todo el mundo aspiramos es a que nos quieran. Una escritora me decía: yo escribo porque es una forma de que me quieran, ¿no?, al leerme. Bueno, pues yo también digo que una forma de comunicación es porque cuando las personas responden a la comunicación que una proyecta, también de alguna manera nos sentimos bien, parece que me quieren, ¿no?, o al menos de una forma emocional. Bueno, entonces es difícil romper con ese miedo a exteriorizar lo que sería la violencia, y aquí me voy a referir a una película que es la de Itziar Boyain, que me parece que ha plasmado de una manera magistral lo que es la violencia dentro del espacio dicotómico de la casa. Y pienso que Itziar Boyain
tuvo que escuchar muchas narraciones y muchas confidencias para ser capaz de transmitir el horror. La película es Te doy mis ojos, sí, ¿os acordáis, no? Para transmitir el horror, como lo hace Boyain, abrir la puerta. O si ella está en casa, la mujer maltratada está en casa, el miedo profundo al momento en que se oye la llave de la cerradura. Difícilmente esa mujer podrá elaborar una convicción del derecho sentido a la movilidad libre y segura, y mucho más difícil exigirlo en los espacios de la ciudadanía. Sin embargo, al hablar de miedo e inseguridad en la calle, estamos incidiendo de manera positiva en denunciar la violencia doméstica. Es más fácil visibilizar la violencia en el espacio más neutro de la calle, porque la visibilidad desde el ámbito doméstico y familiar es costosa. Y también en cada denuncia se rompe con la dicotomía de lo público y lo privado. Por lo tanto, la denuncia tiene, aparte de lo que pueda ser la expresión individualizada de lo que esa persona dice, oye, perdona porque se me ha parado el reloj. Pero vamos, va bien. Y bueno, ahora está, va bien. No quiero excederme en mis atribuciones, ¿no? Bueno, entonces difícilmente esa persona va a hacerlo, y por ello, cuando lo hace, no solamente es la reivindicación individualizada, sino que a toda la ciudadanía, tanto a los hombres como a las mujeres, nos aporta algo. Y yo creo que esto es muy bueno recalcarlo, porque al menos las últimas estadísticas yo que leí que tenían que ver con un análisis que había hecho la violencia de género en el contexto vasco, se decía que es una proporción muy alta de las mujeres que luego retiran las denuncias, y eso, claro, es algo muy, muy complejo, y es fácil decir cómo ha retirado la denuncia, ¿no? Pero yo entiendo cuando se dan las razones para esa retirada de la denuncia. Entonces, lo que quiero decir que aparte de eso que puede ser un beneficio para la mujer cuando lo denuncia, también decirle que contribuye y que nos aporta a toda la ciudadanía, ¿eh? Y yo creo que lo tenemos que recalcar mucho, mucho más. A ver. Hay también pasando a temas que tienen que ver con, he dicho, con la visibilidad y también con temas de la no visibilidad. En un estudio que se realizó en Bilbao se destacaban aquellos elementos que las mujeres consideraban peligrosos y que inspiraban temor e inseguridad, y que esto apareció también en estudios que se han hecho, yo que he leído en Barcelona y en otros lugares. En realidad suelen hablar de lugares oscuros, también lugares que no te permite controlar los movimientos de unas personas, otras veces también de lugares que dan una sensación de aislamiento, que te hacen pensar, bueno, si a mí me agreden aquí, ¿qué es lo que hago, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque es lo que yo decía que era el elemento del imaginario anticipatorio. Recuerdo que en el estudio que yo estuve haciendo durante bastantes años, que dio lugar al libro de Andamios, había un pasadizo cerca de donde yo vivía en aquellos momentos en Donosti, y que yo lo pasaba muchísimas veces, bueno, pues igual a la semana, pues varias veces, y a veces durante el día 2 veces. Y entonces era un espacio que a mí siempre me daba como miedo. Pero luego en la investigación del trabajo de campo me di cuenta que cuando yo les decía esa pregunta abierta, bueno, ¿cuáles serían los espacios que a ti te causan cierto temor en Donosti? Había bastantes personas, bastantes mujeres que me decían que ese pasadizo, se llama el pasadizo de guía, ¿no? Bueno, curiosamente y tristemente, al cabo de un tiempo fue un lugar en que hubo una violación, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, que hay un elemento anticipatorio ya de haber recogido los miedos de las mujeres, pero luego había una realidad. Entonces, con esto lo que quiero resaltar es que cuando se hacen estudios para ver cuáles serían las condiciones que serían más favorables a determinada intervención arquitectónica, y hablo del espacio público, hay que también prestar atención a lo que pueden ser ese tipo de expresiones, que
tanto de lo negativo como puede ser del miedo, como de lo positivo. Entonces, cuando tú hablas sobre ello, hay personas que te dicen, bueno, pues a mí espacios que me causan miedo, tales. Hay otros espacios que a mí me causan tranquilidad, me causan, como si dijéramos, una sensación de relajamiento. Hay otros que me expanden, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo me acuerdo que, hablando con la arquitecta, con Bofill, me dijo que en una ocasión, en una intervención de un espacio público, que ya había recalcado la importancia de la transparencia, ¿no? Y luego eso pues no se pudo llevar a cabo, ¿no? Pero sí que he visto yo que la visibilidad y las transparencias tienen mucho que ver y es importante. Y ayer mismo, como tenía tiempo en el aeropuerto de Bilbao, también estuve reflexionando sobre eso. Es un aeropuerto que no sé desde otros puntos de vista la valoración que se les puede dar, pero desde la visibilidad y la transparencia es importante. Y estuve yo analizando, paseándome por el aeropuerto para ver las sensaciones que a mí me causaba, y entonces esa sensación de transparencia, de visibilidad, a mí me daba tranquilidad. No es que estuviera pensando que nadie me iba a agredir, ¿no? Pero había un elemento cualitativo de tranquilidad. Por eso sí que aparece muchas veces en ese tipo de interrogatorios, bueno, más bien de conversaciones que yo suelo tener con gente para recabar esas aportaciones. El tema de la transparencia, de la visibilidad es clave, y también de los obstáculos. Por ejemplo, decirme, pues tal parada de autobús, aunque es muy transparente, sin embargo, suelen aparcar coches en un lado y te crea una sensación de encajonamiento. Bueno, pues eso es fácil de remediar porque ya no tiene que ver con la estructura, sino también con esa utilización del espacio público. En este tema respecto de la visibilidad y de la seguridad voy a resaltar también lo que yo llamo las contradicciones de la seguridad creada. Y esto yo lo experimenté en un día que estaba yo en México, en la capital, en el DF, y iba a estar allí 2 semanas, y me llamó la atención que los colegas que me vinieron a buscar me dijeron, bueno, pues tienes un día para tu tranquilidad, y me dice, pues si quieres, pues te vas al centro comercial, que es un sitio muy seguro. Y igual alguna gente me ha oído hablar de este ejemplo, porque sí que lo he puesto en otras intervenciones, ¿no? Y me habían puesto en un hotel que estaba muy bien, luego había como una avenida, pues yo creo que era como de 12 carriles, y luego estaba el centro Perisur, que era pues el equivalente, como decíamos, a un gran centro comercial, ¿no? Y una de las razones que me dieron de que era muy seguro es que las familias podían dejar a los chavos y chavas allí para que pasaran el día en el centro comercial y luego venirles a recoger. Entonces dije, bueno, oye, pues no era mi intención pasarme un domingo en un centro comercial en una capital, pero dije, pues voy a hacer la experiencia, ¿no? Entonces, cuando ya atravesé a través de un puente que había por encima del vial y llegué, y me sorprendió porque el aval principal parecía ser el cartel que de una manera muy visible estaba en el centro, a la entrada del centro Perisur, en el que se daban los datos siguientes: 150 personas, 90 televisores, 4 personas motorizadas. Pensé que el mismo despliegue indicaba que no debía ser un lugar tan seguro. Sin embargo, a lo largo del día, me pasé todo el día allí, comprobé que sí era un lugar muy seguro. ¿Y por qué razones? Yo recuerdo que en un momento también me fui a una sesión de cine. No había ni puerta, ¿no? Era como una cosa que continuaba. O sea, entrabas tú en el cine, no había una sensación de que entrabas a un lugar cerrado. Luego había un gran trasiego de gente. Había familias enteras que iban desde la mañana porque el buffet era, bueno, como un buffet muy cuantioso, a un precio muy bueno y que te permitía hacer un desayuno, comida. Entonces eran familias enteras con
con 3 y hasta 4 generaciones que se desplegaban en ese sitio. Y luego continuamente había un gran trasiego de personas y había una gran visibilidad, de manera que el centro, si lo ibas viendo desde el tercer piso, tú siempre tenías control de lo que estaba pasando. En ningún momento sentías un agobio. Luego había actuaciones, bueno, pase de modelos infantiles y todo. Y siempre tenías ese control. A mí me hizo reflexionar sobre la importancia que tienen las personas en la seguridad. Y también reflexioné en algo que es propio de las sociedades mediterráneas, que es lo mismo que he dicho antes, la importancia que a veces le damos, muchas veces a la comensalidad, es a la sociabilidad, ¿no? Y entonces la sociabilidad en el espacio público es un elemento de seguridad. Y sin embargo, estamos cada vez reduciendo mucho más. Y un ejemplo es cómo en las ciudades van desapareciendo lo que serían los centros donde había todo ese comercio que iluminaba, y ahora cómo se está convirtiendo en espacios cerrados y sobre todo espacios oscuros. Y un ejemplo que pongo es el de la avenida en Donostia, en San Sebastián, ¿no? Que tradicionalmente era un lugar donde había comercios y era muy iluminado. Y ahora hay principalmente bancos y persianas, ¿no? Y entonces se ha convertido en un lugar más oscuro que antes y un lugar donde transita menos la gente. O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces yo pensaba en ese contexto tan distinto como era el del centro perisur de México, en la importancia de la sociabilidad como elemento de seguridad. Yo me salí del centro como a las 6 de la tarde y todavía llegaba riadas de gente. Entonces, al volver al hotel, yo dije, bueno, Teresa, ¿qué es lo que te ha hecho sentirte segura ahí? Y para mí no habían sido las cámaras de seguridad o el pensar que había tantos agentes, sino que había sido principalmente la gente. Pero esa gente respondía no de manera espontánea, sino respondía a un concepto de seguridad creada, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar es la importancia que tiene desde el punto de vista urbanístico el hacer que aquellos lugares que tenían ya esa sociabilidad, como si dijéramos, puedan irse adaptando igual a necesidades nuevas, pero el pensarlo desde la seguridad. Y cuando vamos creando nuevos lugares de expansión o nuevos barrios, también la pregunta estaría relacionada con la vida social de la gente. Entonces, esta mañana también aparecían ejemplos en los que era casi imposible el que en los nuevos espacios se creara la sociabilidad porque de alguna manera estaban, como si dijéramos, orientados precisamente a la sociabilidad familiar, ¿no? Al día siguiente de esta experiencia que tuve, coincidí con una socióloga que era de Bolivia y entonces, bueno, pues comentamos esa experiencia que yo había tenido. Y entonces ella me dijo cómo también en Bolivia ella había experimentado que se estaban convirtiendo los centros comerciales en los lugares de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante a tenerlo en cuenta. Ha habido también un aspecto, y quiero resaltar, porque para mí ha sido muy iluminador oír a otra persona hablar desde otra disciplina y ver dónde había también articulaciones con lo que yo he estado trabajando. Y uno tenía también que ver con lo que con la importancia de la movilidad, ¿no? Y como he dicho, de ese ejercicio de la movilidad libre y segura y también la relación con la socialización. Yo no he estudiado el tema de lo que pueden ser los niños y las niñas. Bueno, he leído mucho de lo que se ha tratado, pero no os puedo hablar directamente de mi investigación, pero sí con lo que
ha sido de la gente joven, tanto de los chicos como de las chicas, ¿no? Y ha sido muy importante el tema de la socialización, ¿no? Entonces, cómo hacían alusión a la importancia que había tenido el poder explorar espacios. Y entonces había en algunos casos en los que te hablaban de los espacios de exploración y otra gente que decía, no, yo no he sido un niño o una niña que ha jugado en la calle. Entonces había, y eso tenía que ver con clase social. Y en cambio había otra gente que decía, es que yo he sido de los niños o de las niñas que hemos jugado en la calle. La valoración en los casos del juego en la calle siempre, en mi experiencia, ha aparecido como un elemento positivo. Y luego también ha sido muy interesante el constatar la relación entre ciudad y pueblo. A ver, aparecían muchos casos, tanto, como digamos, de población que había emigrado de un pueblo, por ejemplo, del sur de la península a trabajar en el País Vasco y que los niños ya se habían socializado en un barrio de la nueva ciudad, pero que habían tenido la relación con el pueblo, como había otros, gente que, bueno, pues que había crecido en un entorno rural del País Vasco y luego habían ido a vivir a la ciudad, y la importancia que tenía la vuelta pues al caserío de los abuelos o de las abuelas. Entonces, me resultaba muy, muy interesante. Entonces, había un relato muy bonito, que yo casi lo veía, de una que decía, yo es que de niña íbamos a una población rural del sur de la península, y la experiencia que teníamos de libertad, era como el contraste, ¿no? Y era mayor experiencia de libertad que el barrio en el que vivíamos, por ejemplo, pues en Sestao, ¿no? Luego había una que era muy bonito, que era el tema del cementerio. Decía, a mí los cementerios siempre he oído que eran como unos sitios como tristes, y sin embargo, cuando nosotros íbamos al pueblo, yo recuerdo cómo yo la veía casi cantando y bailando, cómo subíamos la cuesta y íbamos al cementerio. El cementerio era un lugar de juego, ¿no? Entonces, eso es importante, porque cómo puede un espacio ser para una gente de temor y en otro, debido a la experiencia de la socialización, ser un tema relacionado con el juego. Bueno, resumiendo, la socialización era importante para la forma como esos jóvenes, chicos y chicas, se ubicaban en el espacio. Eso no quería decir que luego no tuvieran miedo, por ejemplo, cuando salían de noche, el miedo a lo que podía ser la agresión sexual, pero había, como si dijéramos, una predisposición y una capacidad mayor de goce, de disfrute en ese espacio público. Sin embargo, también recuerdo, y lo tengo aquí recogido, experiencias en las que narraban el miedo diferenciado de los chicos y de las chicas. En general, para las chicas, la oscuridad siempre era un elemento de mayor temor que para los chicos, aunque la noche, como si dijéramos, era parte de las posibilidades del placer, de la movilidad, de la sociabilidad. Yo también recojo aspectos de experiencias que las he analizado para ver cómo yo me enfrentaba a lo que podía ser el miedo o a la noche, o en qué situaciones me causaba a mí una mayor tranquilidad, ya como persona adulta, de esas experiencias, precisamente para ver cómo se van interiorizando, ¿no? Recojo de mi diario de campo una anotación fugaz a comienzos de septiembre del 2003 en Granada, y digo así, está transcrito en mi diario. Son las 9 de la noche y estoy en una terraza en una avenida importante. Hace calor y algo de brisa. Están casi todas las mesas llenas y hay gente variada, familias, parejas mayores y parejas jóvenes. El ambiente típico de un verano donde se ve a la gente hablando y disfrutando. Me siento a gusto, segura, integrada, y estaba sola, ¿eh? ¿A qué se debe?
El lugar está muy bien iluminado, hay gente alrededor de todas las edades. La gente está en la calle con seguridad, pertenecen a ese espacio, por lo menos de forma momentánea. Creo que lo más importante en este caso son las luces, ya que hay una iluminación extraordinaria, además de las personas, ya que los jardines que quedan al otro lado de la calle también están iluminados y por ello integrados en su conjunto. 5 años antes también había recogido la sensación de seguridad que había experimentado en una ciudad totalmente distinta, que era en Suecia, en Gotemburgo, a mediados de junio de 1998. Cito: «Me ha gustado mucho la ciudad amplia, limpia, bien construida y con muchas zonas verdes. Se ven árboles potentes en las calles, en las avenidas. Lo mismo puede decirse de parques pequeños donde se ve a la gente sentada en la hierba. Me ha sorprendido mucho el juego de luz en esta época del año. Ver el sol grande rojo cuando a las 10 de la noche, tras recorrer varias veces la avenida principal, he llegado al puerto. Allí mismo, al lado del edificio moderno de la ópera, he tenido esa sensación poderosa de ver el sol más cercano de lo que lo vemos en el sur de Europa. Más tarde he experimentado el crepúsculo continuo que hace que se vada la experiencia de la noche cerrada. Ella favoreció que pudiera recorrer la ciudad libremente sin ese miedo que a veces tengo de hacerlo sola de noche. Aquí estaba presente de continuo la sensación de la luz. Este recorrido lo he vuelto a repetir el viernes. Al releer mis notas, años después, veo las 2 razones por las que me sentí segura en las 2 circunstancias. Por un lado, era común a ambas, fíjate, Granada y Gotemburgo, la presencia de gente en las calles, ¿no? La dominante la asocio con sensaciones de tranquilidad, visibilidad y luminosidad. La luminosidad rescata el anonimato a las personas y disminuye las sensaciones anticipatorias del imaginario. Al menos así lo han expresado muchas mujeres que han resaltado la importancia de las luces. Pero hay algo importante que funcionó también en Gotemburgo y era igual mi valoración de lo que yo conocía, de haber leído y también pues, de haber estado en distintos lugares de Suecia, de el nivel social de valoración más igualitaria de las relaciones entre hombres y mujeres. Que eso no quiere decir que no haya violencia en Suecia, y desde luego yo he leído cantidad de artículos relacionados con ello, pero era mi percepción. Lo mismo que en otros casos funciona el imaginario anticipatorio, yo allí tenía como la sensación de que yo allí estaba como guardada, estaba cuidada. Entonces funcionaban las 2 cosas, la luz, la luminosidad, la visibilidad, como si dijéramos, las relaciones sociales y luego también el imaginario, que en este caso era un imaginario proclive a sentirme segura. Bueno, hay otro punto, no sé cómo voy de tiempo. Un poquito todavía te queda así. Sí, me queda todavía. Bueno, pues bien. Hay otro punto que quiero resaltar y que, bueno, a mí me parece que es también, bueno, importante y que tiene que ver con el derecho sentido, ¿no? Y es el de viajar sola. Bueno, hay un texto de Cristina Morató, que mucha gente igual la conocéis, que es una mujer periodista que ha escrito un tipo de relato histórico de mujeres, pero que siempre coge aspectos, los presenta muy bien, escribe muy bien y que tienen, como si digamos, todo ese trasfondo histórico, ¿no? Y hay uno que es sobre las mujeres que han viajado, y sobre todo las mujeres que han viajado solas. Y yo lo leí, me pareció absolutamente estupendo, ¿no? Mujeres del siglo XIX, mujeres del siglo XX que habían viajado solas y por distintas razones. En general eran mujeres que tenían sus medios económicos, tenían sus dineritos para poder hacerlo sin tener que depender de los maridos, y algunas pues lo hacían con el caballete a cuestas, otras como si dijéramos, bueno, pues iban rescatando distintos paisajes, otras que estaban interesadas, por ejemplo, en la flora, pues que tenían intereses botánicos, pues iban haciendo también sus recogidas de datos y sus diseños, ¿no? Y luego, bueno, pues mujeres como Goodall, pues que
no solamente viajó sola, sino que también, bueno, pues se fue a zonas de peligro y permaneció allí. Pero lo que era muy interesante eran mujeres que tomaron, como se llama, esa decisión de viaje solas, en tiempos en que eso era absolutamente inusual, ¿no? Por distintas razones. También algunas, pues, bueno, como librarse de maridos que les parecían que eran impositorios, impertinentes, y entonces, bueno, pues se desplazaban siempre teniendo como una causa para ello. Entonces, lo que me parecía interesante es lo que suponía ese viaje sola, que era una relación de autonomía y también de empoderamiento, algo que hemos hablado tanto, ¿no? Entonces, a partir de bueno, esa lectura también yo empecé a reflexionar sobre el tema de los viajes solas, ¿no? Y lo incluí en mi investigación. Y entonces fui preguntando a la gente cómo viajaba, no asumía ya viaja sola. Y entonces, bueno, pues si viajaba sola, indagaba en ello. Pero hablando en uno de mis cursos que tenía que ver sobre perspectivas feministas de la antropología social, pues estaba el tema de la movilidad y saqué el tema del viaje sola. Me acuerdo que al acabar la clase vino una mujer joven y me dijo: Teresa, yo viajo sola. Si te interesara, pues me puedes entrevistar. Bueno, yo encantada que alguien se te ofrezca así. Y luego me dijo: yo decidí viajar sola por distintas razones. Era una mujer que estaba haciendo la licenciatura en Antropología Social y luego ella era enfermera. Entonces dije, yo me planteé que o viajaba sola o no podía viajar, porque no coincidían sus turnos, ¿no?, con lo que era la gente de su cuadrilla cuando viajaba. Y entonces decidió que empezaba a viajar sola. Y entonces luego en la entrevista aparecía también lo que ella había experimentado viajando sola, tanto desde el punto de vista a veces de placer, otras de conocimiento, otras también de miedos, otra tener que superarse, como si dijéramos, a sí misma, y aparecía el tema del empoderamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de las entrevistas que yo fui haciendo a gente que viajaba sola, sí que había un elemento que de alguna forma traspasaba a las distintas edades de las personas entrevistadas, como digo, eran todas mujeres, y que era el tema de la superación que es. Y luego otro tema, que parece muy pequeño, era el de ir al cine sola, figuraos lo distinto que es, ¿no? Y el tema de ir al cine sola aparecía también como un elemento de libertad, ¿no? Entonces, gente que decía, yo nunca hago tales cosas, pero por ejemplo, ir al cine sola, no. Y además era curioso, porque ir al cine sola, si se reflexiona, también tiene sus características psicológicas, ¿no? Otra gente va a ver sola, pues esa siempre viene sola al cine, pues, como se llama, no tendrá nadie que le quiera. En el fondo hay un elemento también que tiene que ver con eso, ¿no? O no tiene otra gente, no es igual sociable, o sea, no tiene como un núcleo de gente para que poder ir al cine sola, ¿no? Bueno, entonces aparecía también como una situación, es que yo decidí que iba al cine sola, eso no quiere decir que toda ya su vida fuera al cine sola, pero que ya, si ella quería ver una película, no estaba condicionada, ¿no? Bueno, pues eso también tiene que ver con elementos de movilidad. Entonces lo resalto porque me llamó tanto la atención que el viaje, además hablaban de viajes o de irse al monte o de irse personas que se iban, bueno, a hacer un monte, un 2000 o un 3000, y que se iban solas, o gente que se iniciaba en los viajes sola. Se hablaba como un elemento de empoderamiento y como un elemento de movilidad, y que tenía que ver en última instancia con ese, es que yo tengo el derecho a eso, que si recordáis era con mi punto de partida, ¿no? El derecho sentido a la movilidad libre y segura, porque de lo que estamos reivindicando es, bueno, que eso es parte, como un derecho humano, ¿no? Lo que pasa que yo lo he situado en el caso de las mujeres porque era donde no estaba de alguna manera desarrollado. Entonces, lo que es importante es que ese derecho sentido, en la medida que se va, como digamos, activando,
es reforzador de ese derecho, que luego, cuando se comparte, también ya nos lleva a la exigencia que puede llegar hasta pedir intervenciones, políticas públicas, etc. Y finalmente, para terminar, quiero señalar también la importancia que tiene todo esto en relación a políticas públicas, porque lo demás, las cosas se pueden quedar, bueno, pues en una exposición o en un artículo o en un debate, pero que no llega a más. Yo simplemente voy a poner algunos ejemplos que yo he estudiado, que uno fue el Plan de Igualdad que elaboró el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, ya en 1999, en que ya se hablaba de estos temas y que también en otras comunidades autónomas y en otros lugares se han ido implementando, que ya era adaptar planificación y organización y funcionamiento del transporte público a las diferentes necesidades de mujeres y de hombres, incorporar la perspectiva de género en la movilidad, adecuar los horarios, la frecuencia de lo que pueden ser los medios de comunicación públicos, porque claro, para ejercitar ese derecho a la movilidad libre y segura también tenemos que tener las posibilidades, o sea, que no estemos siempre condicionadas, como se hablaba también esta mañana, de lo que fuera tener un coche o no, y además, pues una puede optar por apoyar lo que se dice la movilidad libre y segura en el transporte público, que me parece que es importantísimo y clave. Entonces, también la accesibilidad a los transportes públicos, con los carritos, personas, como si dijéramos, con dificultades de movilidad. Yo he dicho que escribo un artículo sobre estos temas y sí que he solido observar lo que son dificultades en los transportes públicos y luego hablar de ellos, de manera que también la ciudadanía más amplia pues tenga la posibilidad de reflexionar sobre ello. También me ha parecido interesante y para mí ha sido modélico, que es un tema que lo estudié, fue la creación de una ordenanza que se hizo, creo que hace 3 años, en el Ayuntamiento de Tolosa, que es una población en Guipúzcoa de unas 19.000 personas, y entonces fue una ordenanza que les encargaron precisamente a una mujer, Magui Barrere, de Derecho de la Universidad del País Vasco, y a una antropóloga de esa misma universidad, Ione Miren Hernández, ¿no? Y entonces la ordenanza, bueno, se aprobó y para mí es de verdad modélica, y si queréis podéis acceder a ella a través de la página web del Ayuntamiento de Tolosa, porque entonces lo que se ha hecho es, ya en plan de ordenanza, hacer un repaso a todo lo que tiene que ver planes de urbanismo y de acceso a lo público y desde la perspectiva de género. Y ahora sé que está todavía en borrador esa ordenanza ya para ver si se puede aplicar a todos los ayuntamientos, por lo menos de Guipúzcoa, pero eso todavía está como si dijéramos, en proceso. I justo anteayer me llegó la guia per a l'elaboració de diagnòstics de seguretat amb visió de gènere a l'àmbit rural i urbà de la Generalitat de Cataluña. Entonces, bueno, pues solo lo pude, como si dijéramos, fotocopiar para mencionarlo aquí, pero me parece importantísimo. Y luego, por lo que también Marta ha dicho esta mañana, ya se empieza a pensar en ello. Pero lo que yo sí que creo es que todo lo que hagamos, pues desde un tipo de jornadas como estas, los estudios que se hacen, los talleres que se mencionan, lo que es en el ámbito universitario el hablar de ello, el recabar, como si dijéramos, información y sobre todo el que pase esto a ser derechos que llevan a políticas públicas o que llevan a una reflexión que no solamente abarca ya un grupo pequeño, sino que está relacionado ya con un derecho al ejercicio total de la ciudadanía. Yo algunas cosas que he podido constatar, pues más a través de mi enseñanza en la universidad, ha sido
cómo la gente ha identificado imaginarios del miedo, pero sobre todo cómo se pueden superar los imaginarios del miedo. O sea, que no ha sido quedarse en lo que sería una visión pesimística, porque el ir creando el derecho sentido implica, como si dijéramos, una participación activa. Otro ha sido también pensar y describir los mapas de tus movimientos y ver en qué momentos se ha experimentado la seguridad sentida o no. El también promover el pensar sobre crear ágoras, definir cómo deben de ser, el recorrer zonas identificadas dentro de lo que puede ser el concepto que se ha mencionado antes también de la ciudad prohibida. Y yo recuerdo cómo me dieron este dato mujeres feministas que eran de la zona de San Francisco, en Estados Unidos, y cómo organizaron grupos en los que pensaban cuáles son los sitios en que cada una de ellas no se hubiera atrevido a ir sola. Y entonces lo que hacían es ir en grupo. Y entonces era entrar en lugares que habían sido para cada una de ellas espacios negados como un primer paso. O sea, que no decir, bueno, ahora yo voy a ir sola, sino que era, bueno, vamos en grupo. Y luego ya el ver si después se puede oír. Y luego hay una cosa que a mí me fascinó y que es yo creo que lo he mencionado en algún otro, en el libro de Andamios, me parece, que eso fue, yo creo que fue en Viena, que hicieron lo que podía ser un happening, y era sacar el espacio, elementos simbólicos del espacio doméstico, sacarlo a lo público. Y entonces montaron pues, lo que fueran habitaciones. Por ejemplo, en un sitio de la ciudad, pues de repente aparecía una cama, una mesilla, un sillón, una alfombra. En otro sitio, pues eso, lo que podía ser un tresillo, pero sobre todo aquello que tiene más que ver con lo más íntimo, como serían el espacio del dormitorio, ¿no? Bueno, eso para mí era como una ruptura de ese binomio, ¿no? Pero principalmente yo creo que es ir también en esta combinación de lo que es las políticas públicas, las experiencias, la socialización y luego también el estudio pues desde distintos ámbitos, pues como puede ser desde la geografía, desde la sociología, la historia, la antropología, la arquitectura, el urbanismo, para ir creando espacios donde podamos ir creciendo en esa experiencia del derecho sentido a la movilidad libre y segura, en principio de mujeres, porque somos las que estamos mucho más en precario, pero también de toda la ciudadanía. Y bueno, gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, por tu interesante aportación a esta jornada. Ahora se abre un turno de preguntas o de palabras. Bueno, quería felicitarte por tu intervención, que me ha apasionado, y por la claridad expresiva, y también por tu santo, que aunque tú no lo sé si lo celebras, es Santa Teresa hoy, y aquí se celebra el Día de la Mujer Rural, aunque no sé si esa categoría te corresponde bastante poco por el discurso tan excelente que has hecho. Pero, yendo al fondo de la cuestión, quería hacer una reflexión en relación con lo que yo planteé ayer, que era el espacio inteligente, entendido como espacio inteligente, aquel en el que los atributos del espacio producen una serie de cualidades que mejoran su estética, belleza, confort, seguridad, intimidad, privacidad o precisamente lo contrario, el espacio público. Y yo atribuía esa necesidad de ir configurando un nuevo espacio público a la capacidad que las redes de comunicación digital están asumiendo en esa especie de transferencia que va contra el binarismo que tú has dicho. Es decir, el espacio público frente al espacio privado se transgrede en las redes sociales constantemente, de manera que el hogar digital y la plaza digital ya no son los mismos del espacio público convencional y el espacio privado convencional. Y al hilo de lo que tú has dicho, me ha surgido una explicación que me gustaría
compartir con todas y todos los que están aquí y sobre todo que me dieras tu versión de otra cosa que sucede como fenómeno emergente, que es la inseguridad digital. La inseguridad en las comunicaciones digitales, que además produce un avance de violencia digital, que aunque parezca escandaloso, porque mi ponencia de ayer también era un poco provocadora, se está produciendo. No solo es el caso del caníbal que se come a otro porque se han conocido en Internet, que es un caso de homosexualidad caníbal, ¿no?, que es muy esotérico, sino que es que hay no solo contactos, sino relaciones, trasvases, informaciones que producen violencia posteriormente que se generan en el ámbito del espacio digital. Es decir, que hay una violencia de género que está generándose ya en el espacio digital, privado y público. Y además eso conlleva otra cuestión que es importantísimo que en esta jornada se vaya poniendo de manifiesto, que es la suplantación de personalidad, el camuflaje de personalidad y la disfuncionalidad del sujeto digital, sean chicos o chicas, que da lugar a esa violencia digital después, lo cual aparecen ahí pues nuevos miedos, nuevas percepciones de miedo y un escenario diferente que ya empieza a dar muchos problemas porque el acoso machista adolescente, y me refiero a ese por citar uno, hay otros que son de mayores, sobre las chicas, más moderno e innovador, está en la red. Y está en la red en ámbitos del cuerpo, del espacio privado y del espacio público. Es decir, te pillé la foto, te la puse en la red, te hice ya una violencia durísima a través de este mecanismo, o cualquier otro, el de los profesores, las profesoras que salen en escarnios por la red, o otras vías de inseguridad que alumbran un futuro digital en los cuales los espacios públicos, además de ser transparentes, luminosos, tendrán que tener un sistema de privacidad y de ocultación que no den lugar solo a la simulación y al camuflaje de la personalidad. No sé si estáis siguiendo todo el argumento, porque el espacio público digital es demasiado transparente, quizá. Es una red articulada sobre la transparencia, sobre la horizontalidad, con lo cual cambia nuestros esquemas urbanísticos sobre lo que es el espacio, el transporte de la información y además los sujetos, porque como yo insistí ayer y no sé si requeriría un poco más de rato para haberlo explicado, nos convertimos en prosumers, es decir, productores y consumidores de información y a la vez sujetos y víctimas de posibles agresiones debidas a esa información que producimos. De manera que, perdona esta larga digresión, pero me venía al pie porque me ha encantado la intervención y quería transponer tu reflexión a este espacio digital nuevo y sobre todo al espacio público que yo considero que tenemos que ganar en la red. Las mujeres especialmente tienen que dar saltos acelerados de pértiga para ganar su posición en el espacio público en la red y que sea una posición segura. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilia Baena Capilla. Soy la presidenta de la Asociación de Igualdad de Género Universitaria de aquí de Málaga y quería hacer una mención a hoy el centenario del libre acceso de la mujer universitaria en las universidades de toda España. Como hoy es el centenario y también se hace mención a la mujer rural, por ser el Día Internacional de la Mujer Rural, quería también mencionar los espacios que estamos ocupando las mujeres que venimos de pueblos, ¿no?, como en mi caso, como muchas de mis compañeras, y estamos ocupando la universidad. Y cómo la universidad también tiene que seguir siendo más accesible, más libre, ¿no?, porque aunque sea hoy su centenario, yo creo que son cosas y espacios donde tenemos las mujeres todavía que seguir luchando o seguir en ese proceso, ¿no? No sé cómo tú lo verás como profesora de la universidad, si eso es tan cierto que sigue siendo, que es un acceso tan libre, ¿no?, como espacio. No sé si para mí tenemos todavía muchísimas dificultades y no solamente la construcción de las universidades, si se nos tiene en cuenta, como también nuestro libre acceso. Bueno, muchas gracias por la ponencia, Teresa. No me ha gustado un poco que se haga apología de los centros comerciales como lugares seguros.
Sé que no lo ha hecho, quería explicar un poco el sentimiento ese del grupo, pero a mí me daba la sensación como todo el rebaño junto y libre del lobo, ¿no? El miedo paraliza y te hace que no quieras viajar sola, que no quieras compartir, no sé, seguramente de DF te perdiste muchas cosas, como ver a la gente en la calle, cómo ocupan el espacio la gente allí, sobre todo los barrios más populares, cómo son los olores, los sonidos, las risas, no sé, que eso en el centro comercial es lo mismo que aquí porque está globalizado, ¿no? Creo que tenemos que ocupar la calle como un espacio propio, reivindicarlo y pedir que haya parques donde se puedan amamantar a los niños y a las niñas, que sean seguros, donde haya ludotecas públicas gratuitas y que no sea todo abogar al consumo, que al final este miedo lo que hace es beneficiar otra vez a las multinacionales y a los centros comerciales y a los mismos de siempre. Muchas gracias. Bueno, agradecer las 3 intervenciones que han sido muy interesantes. Bueno, comienzo con el comentario de Carlos. Primero, que me dio mucha pena y ya te lo he dicho a ti que no podía llegar, lo demás hubiera estado aquí y desde luego quiero leer tu intervención, ¿no? Entonces yo creo que lo que planteas me parece muy interesante. Yo no tengo, como si dijéramos, los medios para hacer el análisis, pero creo que es que es algo muy evidente, ¿no? Entonces, como aquí al pasar a una mayor transparencia, como tú dices, que sería, bueno, como algo que yo he reivindicado, precisamente se genera más violencia. Yo creo que esto tiene que analizarse con ese conocimiento ya como tú has hecho, de ya reflexionar sobre cómo funcionan las redes. Yo sí que estoy siguiéndolo a través de una especificidad como son los videojuegos, ¿no? Eso hay un investigador en la universidad, en una de las universidades de México, y luego que está conectado también con el Centro de Estudios de la Masculinidad de la Universidad Autónoma Nacional de México, con la que yo tengo mucho contacto. Y entonces el investigador es un antropólogo, Fernando Huerta, ¿no? Y entonces él lo que está haciendo es estudiar los espacios donde los chavos y chavas, como él me lo dice, se dedican al videojuego. Y entonces seguir también como el tipo de actividades que expresan los videojuegos y qué impacto tienen, ¿no? Y por lo que yo estoy siguiendo de su investigación, a veces los videojuegos, bueno, muchas reproducen, como si dijéramos, esta violencia, ¿no? y esta dicotomía. Y en otros casos también sirven a las chicas jóvenes también de superación de miedos. O sea, que hay como si dijéramos como distintas lecturas de las experiencias que comunican. Y luego también él está estudiando el mismo espacio, o sea, bueno, ha cogido un tema que yo he tratado, que es el de cronotopo genérico, que sería el tiempo y el espacio donde se negocian nuevas identidades y se aminora o no lo que podía ser las relaciones de desigualdad. Entonces, a esa luz, en algunos casos, como si dijéramos, los videojuegos sí que conducen a algo positivo y en otras, como si dijéramos, refuerzan los elementos de eso. Y sí que actúan como, ¿cómo te diría yo?, como posibilidades a explorar, que no son negativas. Es decir, que luego cómo tú te enfrentas a ese videojuego a través de proceso pues más educativo, pues puede ser diferente, ¿no? Pero esa es como una experiencia que sí que la estoy siguiendo. Y lo otro, pues tú como experto aprendería de ti en ese sentido, pero sí que es interesante y sí que lo voy a pensar, ¿no? Porque parece que
que cuando pasamos de campo, como sería al campo virtual, aparecen elementos que no son igual transferibles, de la misma manera que los transferimos de una situación en un sitio o en otro, ¿no? Entonces, eso sí que me parece importante. Entonces, continuaremos el debate. Ya. El segundo que tenía que ver con... bueno, y agradezco lo del cumpleaños. No el cumpleaños, perdón, lo del santo, ¿no? Porque ahora, como tampoco ya los calendarios incorporan eso, pues nadie se acuerda, ¿no? Entonces, lo agradezco, vamos, porque además Teresa sí que fue una mujer muy, muy especial y muy significativa. Bien, aparte de más allá de lo religioso, ¿no? Bien. El otro tema tenía que ver con lo del centenario, sí, y además eso es muy importante. Nosotros la Universidad del País Vasco la vamos a celebrar en noviembre y precisamente me han pedido que haga la ponencia macro. Entonces, si quieres aportarme datos, yo encantadísima, ¿no? Porque venga a darle vueltas de cómo afrontar lo que yo he llamado las mujeres en la universidad, conquistas y, ¿cómo he dicho? Y situaciones inacabadas y proceso inacabado. Entonces, sí que ha sido una conquista la entrada de las mujeres en la universidad. Y yo ayer también venía reflexionando en ello, porque a mí los viajes me encantan y siempre me dan mucho margen para quitarme de otras cosas y pensar, ¿no? Y entonces estaba yo reflexionando de cómo sería una universidad sin mujeres. O sea, cómo tuvo que ser entrar en un aula y que no hubiera ninguna mujer. Ir por un pasillo y que no hubiera ninguna colega. Ir a una junta de gobierno y que no hubiera nadie. Estaba pensando en eso. O sea, cómo tenía que ser la ausencia. Me parecía aburridísimo y tristísima, ¿no? Luego está el otro, y figúrate que yo he pedido a universitarias de distintas edades que me comuniquen cuál ha sido su experiencia. Y luego también a profesoras. O sea, que si alguien quiere hacerlo, yo encantadísima. ¿Cuál ha sido su experiencia en relación a conquista y a situación inacabada, ¿no? Entonces, a mí, desde luego, me parece importantísimo. Yo soy una defensora total y comprometida totalmente con la universidad pública, así lo digo. O sea, un compromiso total con la universidad pública. Y pienso que la universidad pública precisamente posibilita esa aportación, sin que tengas en cuenta otros factores, como pueden ser de dónde proviene el alumnado, de qué clase social proviene el alumnado, otros, cuál es su orientación sexual. O sea, quiero decir que posibilita como el abanico de la presencia de la diversidad. Al menos esa ha sido mi experiencia en la universidad pública, de que precisamente hay una especie de anonimato, por un lado, en el que tú te encuentras con la persona. Luego puedes saber cosas acerca de esa persona o puede, ¿no? Entonces, eso me parece una gran conquista, la presencia de la diversidad. Luego, la universidad, desde luego, se ha enriquecido. Eso no tiene nada que ver. Se ha enriquecido con la presencia de las mujeres y se seguirá enriqueciendo en la medida en que las mujeres estemos ya mucho más en situación, de flexible. O sea, ya no es de paridad, sino que es de intercambiabilidad, ¿no? Y todavía para eso falta mucho. Y depende luego también de ámbitos dentro de la universidad. Todavía la intercambiabilidad, yo creo, está más presente en lo que pueden ser ciencias sociales, lo que pueden ser letras, y está menos presente lo que pueden ser las disciplinas técnicas. Entonces hay muchísimo trabajo todavía que hacer, ¿no? Y yo creo que el tener la posibilidad de que se haga esa reflexión y que salga en los periódicos y que se hagan debates sobre ello,
de luego es una gran riqueza. Yo siempre se me suele ocurrir pensar, o sea, ¿qué hubiera pasado? Bueno, y es una reflexión que lo hago bastante amplia, ¿no? Si procesos que estaban presentes durante la República no se hubieran paralizado. Eso es una pregunta que me la hago desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de las letras, de las artes. O sea, siempre pienso. Luego la otra pregunta es, bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido también una dictadura tan feroz como la que tuvimos, ¿no? Porque no solamente es que desapareció todo eso. Entonces yo creo que son preguntas importantes a tener en cuenta y muy vinculadas también con lo que es la universidad. Bueno, el tercero, que tenía que ver con la apología, estoy totalmente de acuerdo. Si creéis que yo he hecho una apología de los centros comerciales, pues desde luego digo que todo lo contrario. No tengo nada que ver con los centros comerciales, ni con Eroski, ni con Alcampo, ni con etcétera, etcétera, ¿no? Esto. Sino que yo lo que narraba era esa experiencia precisamente para hablar de la seguridad creada, ¿eh? Entonces, que podemos crear seguridad, ¿eh? Y entonces yo creo que el crear seguridad, a ver, es como si dijéramos algo que puede ser positivo, puede ser negativo, o sea, y creo que en algunos casos puede ser positivo. Hay, por ejemplo, esos experimentos también, bueno, en Japón y yo no sé, también en México también empezaron. Por ejemplo, en los trenes, los vagones en los que solo viajan mujeres. Yo en principio estoy en contra de ello, ¿no? Y porque es un tipo de seguridad creada, ¿no? Ahora, pues me narraban situaciones en las que, bueno, en Japón, por ejemplo, aludían a la necesidad de mujeres que habían pedido eso. Bueno, pues es como, bueno, pues no sé, como una situación que puede ser punta, ¿no? Es una seguridad creada, ¿no? Yo en principio, para mí el mundo en el que yo vivo, bueno, y el mundo en el que quiero vivir y que mis hijas también y mis nietos y nietas estén, es el mundo diverso, no un mundo diferenciado, ¿no? Pero puede haber situaciones en las que la seguridad creada sea absolutamente necesaria y en muchos en que la seguridad creada sea positiva porque surge de los acuerdos de las personas. Y los valores a los que tú has aludido, estoy de acuerdo con ellos, ¿no? En contra, bueno, pues lo que sería el control del consumo y que nuestra sociedad no esté, como si digamos, regida por esas normativas. Entonces, yo lo de apología, nada. Entonces, la próxima vez que hable de esto, tendré cuidado para que no parezca que sea una apología. Y bueno, igual que hay alguien más que quiera o las personas a las que he respondido quieran decir más. ¿Hay alguna otra cosita que aportar, algo que decir? Bueno, pues yo también agradecer tu ponencia, que me ha gustado mucho y me ha hecho reflexionar. Yo no voy a hacer una pregunta, pero sí que quería reflexionar sobre algo que has comentado, y es lo de viajar sola. Un poco más alto. Lo de viajar sola o ir al cine sola, ¿no? Y lo de ir al cine sola a mí es algo que me gusta. Además, siempre busco pues huecos donde no haya mucha gente, que me molesta, ¿no?, los ruidos y tal. Y entonces lo que quería comentarte es que sí ha sido un sitio, yo no soy una persona especialmente miedosa, pero sí hubo una vez que tuve una sensación de miedo terrible. Estaba en el cine y yo había entrado, ya estaba la sesión iniciada y había visto que había alguien arriba, pero no había visto, ni lo había visto entrar ni nada, porque yo había llegado tarde. Y claro, estaba viendo la película y ahora mismo en los cines pues el volumen es altísimo, es imposible. Y de pronto estaba viendo la película y empecé a tener una sensación como que no estaba segura, y fue una sensación muy incómoda, como que me planteé salir del cine solamente por la inseguridad que sentí, ¿no? Y he reflexionado un poco
pues a colación de lo que has comentado, de la luz, de los espacios, ¿no? Y todo eso. Y ahora mismo, recordándolo, me he empezado a sentir esa sensación de miedo, ¿no? De estar sola en un sitio y que si pasa algo, ¿quién me va a ver? Porque además la persona que ponía la cámara de cine ya no está, eso ya es algo mecánico. Y me entró un agobio terrible y solamente quería compartirlo en referencia a lo que tú habías comentado, ¿no? Mira, eso es interesante porque lo mismo que reflexionamos sobre la seguridad, también es importante reflexionar qué es lo que a mí me causa inseguridad, ¿no? Que eso también es muy personal. Puede haber elementos que nos causen inseguridad igual con una proporción amplia, ¿no? Lo que decía, la agresión, pues tanto a chicos como a chicas, pues causa miedo. Y hay gente pues que igual las alturas le causa miedo, otra gente el sentirse en un espacio que no controla las salidas. O sea, yo creo que eso es interesante, esa reflexión, lo mismo que la reflexión sobre qué es lo que a mí me causa seguridad, ¿no? Y después también lo de las superaciones del miedo, ¿no? Entonces, cuando yo recogía estas narrativas de los viajes solas, también era muy interesante la superación, es decir, bueno, pues esto yo me he propuesto, a ver si soy capaz de, ¿no? Y en cambio había, por ejemplo, una chica joven que decía, yo no me apetece nada viajar sola, porque para ella el viaje era una cosa a compartir, ¿no? Entonces, que no quiere decir que tengo que viajar sola o tengo que viajar acompañada, ¿no? Pero lo importante es esa reflexión sobre los grados de empoderamiento, de autonomía de las personas y cómo nos hemos podido socializar en ello o cómo nos hemos podido socializar en ello. Yo recuerdo, yo estuve interna, y además que no tengo ninguna experiencia negativa del internado, ni mucho menos, todo lo contrario. Bueno, pero estuve interna y yo tenía verdadero miedo a ir a un desván que había en ese colegio, ¿no? Y claro, yo me perdía mucho porque aquel desván tenía como muchos atractivos, ¿no? Y un día me dijeron, pues tienes que superarlo. Me acuerdo que me dieron una caja. Pues tienes que subir esa caja. O sea, yo recuerdo lo que fue esa experiencia, pero fue positivo y vi lo que era el desván y también el atractivo que tenía, pues de cosas así, que una podía explorar o así. Entonces, lo que quiero decir que también las superaciones en los procesos de socialización son importantes. Esos que se narran también de la experiencia de recorrer espacios. También el impacto que han tenido los cuentos. Yo recogí, eran de cuentos de la narrativa vasca, en las que predominaba que la exploración de los bosques la hacían los niños. Eran cuentos en que las niñas no explorábamos los bosques, no nos metíamos en esos sitios, ¿no? Entonces, eso es importante, pero es importante porque yo, observando y estando en parques, veo algo que también Marta ha aludido a las niñas, es que no te vayas lejos, o sea, hay mayor control del espacio. Entonces, el control del espacio sí que es importante para pensarlo en relación a la experiencia positiva de autonomía que tiene el recorrer espacios. Eso, yo en toda mi investigación ha aparecido como un elemento positivo. Me llamo Javier, trabajo en el Centro de Desarrollo Rural, sede Serranía de Ronda. Y mi pregunta va ahí en torno, ya que ha salido el centenario de la universidad, me parece muy interesante la situación de las mujeres en la universidad y la posición que efectivamente comparto contigo de que hay que seguir hacia adelante. Pero creo que no hay que olvidar al servicio de quién están las universidades. Habrá excepciones, pero la universidad está al servicio del patriarcado y del capitalismo. Y estas son estructuras injustas y que crean mucha desigualdad. Y difícilmente
podemos ser personas felices y sentirnos seguros en la estructura del capitalismo y del patriarcado? Aquí tendríamos mucho que hablar. A ver, yo en principio pienso que la universidad, y hablo yo principalmente de la universidad pública, en principio la universidad tiene como objetivos servir a la sociedad, cultivar el conocimiento, estar abierto al campo, al cambio y a la innovación. Y bueno, luego, cómo distintos elementos y estamentos dentro de la universidad actúen, eso es otra cosa, y yo creo que ahí también hay una gran diversidad, ¿no? Al menos de lo que yo conozco, o sea que me parece que es bien. Y la universidad, claro, la universidad de alguna forma la hacemos mucha gente. Yo estoy en una universidad que creo que somos 45.000 o 50.000, ¿no? Estamos en 3 campuses, ¿no? Entonces, yo no pienso que la hace el rector o la vicerrectora, o sea, pienso que la hace mucha gente y luego, a su vez, tiene una conexión con los estamentos políticos, que son los que financian la universidad. Entonces, yo creo que la universidad es una institución que está siempre en tensión. Yo la tensión, además, la veo desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista negativo, desde el punto de vista positivo. O sea, la tensión es un elemento muy complejo, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es las personas que estamos vinculadas a la universidad, unas por un tiempo, otras por otro tiempo, o que estamos como contribuyentes apoyando a la universidad, somos también partícipes de esa tensión. Entonces, yo sí que creo que hay un gran recorrido todavía que hacer y seguirá siempre, porque el momento que la universidad esté ya hecha, para mí ya no es universidad, porque ha dejado ya de pensar, ya ha dejado de reflexionar. Yo al menos así lo veo, No te digo que es fácil, pero a mí me parece que lo que tiene que haber es una mayor implicación también del sector público, que no esté tampoco igual directamente vinculado a la universidad, pero que crea opinión y, como digo, los contribuyentes somos los que financiamos la universidad. Yo, desde luego, como considero que la universidad es clave para la vida social y para una vida igualitaria, por eso me parece que es tan importante el que las mujeres tengamos un mayor impacto, ya no solamente presencia, sino un mayor impacto en los órganos de gobierno, en lo que puede ser donde se hacen las decisiones, donde se gestionan los planes de estudio, donde se gestionan las políticas también de igualdad dentro de la universidad. A mí me parece que para que verdaderamente sea parte de esa sociedad fluida, ¿no? Donde hombres y mujeres estamos construyendo continuamente en tensión, ¿no? Sí. Gracias, yo soy Carmen Miralles, voy a ser una de las ponentes de esta tarde. Yo quiero felicitar Yo quiero felicitar a Teresa porque nos ha aproximado al urbanismo, y digo urbanismo y no ciudad, no desde una perspectiva física de piedras, de técnicos, de planes urbanísticos, de plusvalías, ¿no?, que es a lo que siempre asociamos el urbanismo, sino que nos ha aproximado a la ciudad desde los miedos y los derechos, ¿no? Y la construcción a esa aproximación no ha sido física, sino social, ¿no? Porque eso también es ciudad, de hecho es la ciudad, lo otro es el teatro, ¿no?, donde representamos, donde vivimos, ¿no? Y esa reflexión me lleva a pensar que la ciudad siempre está en construcción, ¿no? Siempre está en remodelación, siempre está en cambio, en transformación. Y eso no quiere decir que tengamos que cambiar el asfalto todos los años. No, el asfalto puede permanecer los años que haga falta. Incluso no es lo más importante, ¿eh? En esa reconstrucción, transformación
de nuestras ciudades, que no son solo esos teatros, sino nosotros como actores activos en esos teatros que llamamos ciudad. Pues muchas gracias por tu reflexión, que me parece, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Y, a ver, yo siempre digo, yo vivo en una casa muy antigua, una casa en un pueblecito, a 20 kilómetros de Donosti. Y yo siempre digo que mi casa siempre está en construcción. Siempre hago alusión a ese magnífico documental En construcción, que a mí me encanta tanto, para expresar que a mí me parece que algo que está en construcción es algo que es dinámico, que siempre se piensa, ¿no? Pero que no es porque tiene que seguir unos cánones, pues ahora es la moda y ahora es lo otro, no, sino que está en construcción porque tiene que ir adaptándose a las distintas necesidades de la gente, y por eso que la ciudad siempre está en esa dinámica, porque se repiensa desde esa relación estrecha esa relación estrecha con la vida, ¿no? Y una ciudad, por ejemplo, en que vienen nuevos grupos que traen también sus valores, que traen sus expectativas, que traen sus imaginarios, sus anticipaciones. O sea, tiene que ser una ciudad que se sigue construyendo continuamente. Lo demás ya entraríamos en la ciudad museo, y la ciudad museo, desde luego, es aquella que se va a quedar fuera de lo que es la vida. O sea, se va a quedar allí para que se vea, pero no para que se viva. Entonces, eso siempre ha sido igual una crítica que yo he hecho al mundo de la arquitectura, y también, bueno, a cierto urbanismo, ¿no? Que parecía que estaba pensado no para que la gente viviera. Y yo, en el urbanismo y en la ciudad, para mí las personas son el eje, y siempre tienen que estar en interacción con un entorno que es un entorno que se tiene que ir transformando de continuo. Entonces, bueno, sí he transmitido eso, y por lo que tú has dicho, pues me alegro, porque ese es un tipo de filosofía que la he ido, bueno, pensando y viviendo, ¿no? Así.